¿Cómo le Hola, va? Macri. Macri, Gracias, buenas. muchas gracias Buen mediodía, ¿Todo bien? Un placer. Siempre venir a Córdoba, ya hace muchos años, significa un momento de alegría, de afecto, un momento único, porque me han hecho sentir un cordobés más desde hace mucho tiempo. Bueno, le agradecemos la presencia y la vamos a aprovechar porque el tiempo aquí sí es tirano. Yo estaba pensando en su libro, lo leí, no en su totalidad, pero gran parte, y el título tiene una gran connotación, Primer Tiempo. Yes. Yo me pregunto qué pasa por la cabeza suya, ¿no? ¿Quién tiene que jugar ese segundo tiempo? Un Macri que ya jugó un primer tiempo y tiene de alguna manera algo para decir, para cambiar, para criticar. Un segundo tiempo que podría jugarlo un Rodríguez Larreta porque está jugando el partido en este momento, el gran partido en medio de la pandemia. O una persona, una mujer, María Eugenia Vidal, que tiene gran consideración por parte de la ciudadanía argentina, pero que considero que no jugó ningún tiempo, siempre estuvo casi de suplente. Bueno, lo importante, el título que claramente tenía connotación con lo que compartimos con Petete, que es la pasión por el fútbol, pero también era una provocación para llamar la atención sobre que creo que el segundo tiempo ya comenzó. Es el segundo tiempo de la transformación. Parece paradójico porque hemos vuelto atrás. Vemos políticas que pensábamos que no íbamos a volver a enfrentar, como por ejemplo la suspensión de la exportación de la carne, que afecta a miles y miles de trabajadores. Pero es como una parte final del aprendizaje. Muy doloroso porque soy consciente que en el país hay mucha gente hoy que la está pasando mal y que realmente no entiende por qué esta vuelta atrás, pero es como que había un sector del país que necesitaba terminar de entender que el populismo no nos lleva a ningún lugar, que el populismo sin dinero lo que aflora es la mentira, la ineptitud, la inmoralidad, y lo que hay que apostar es a lo que habíamos comenzado en el 2015, que es a la cultura del trabajo, a volver al mundo, a aceptar el progreso tecnológico, a ser protagonistas, y ahí los cordobeses han sido líderes. Ahora, y para ese momento hay que preparar a todos los dirigentes que tiene Juntos por el Cambio, porque tiene muchos y valiosos, y para ese segundo tiempo lo necesitamos a todos. Reformulo la pregunta. ¿Ese segundo tiempo se haría desde la presidencia? ¿Usted quiere ser presidente o en todo caso...? Hoy me parece que no es tema de agenda. Hoy mi compromiso, Fabiana, yo lo he asumido, de ayudar a mantener la unidad de Juntos por el Cambio, evitar que, vamos a hablar, que se destruya el sistema institucional argentino, que se acabe una institucionalidad suficiente como para garantizar la alternancia y ayudar a los buenos dirigentes que tienen el espacio a que lleguen a su máxima capacidad y que sea una alternativa válida para presidente, para gobernador, para intendente, para legisladores. Todos son necesarios. Todos los que tenemos son muy valiosos y que la gente tenga para elegir entre varios es algo que me enorgullece, porque finalmente muchos de los que vos nombraste son los que yo alumbré y traté de apoyar para que crezcan. Así que ojalá tengamos muchas alternativas para elegir en el 23, pero el 23 está como muy lejos. Hoy tenemos problemas graves que enfrentar. Hoy está la libertad de todos nosotros en juego, en discusión, la República. Hay una elección en el medio, así que vayamos paso a paso, como decía el filósofo Mostaza Merlo. Macri, usted viene diciendo desde hace rato que la democracia argentina está en riesgo. En ese cuadro, en ese marco, termina subrayando lo grave que es la embestida contra el procurador, contra el jefe de los fiscales. Absolutamente. Imaginemos un procurador militante, como hemos visto que ellos tienen en los distintos sectores del Ejecutivo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tienen un inspector general de justicia que es un militante que atropella al sector privado, atropella a mí, a mi familia, al que se le ponga enfrente. Imaginemos, ¿no?, un procurador en ese lugar, con la reforma que ellos son los que llevan adelante la acción. Nadie va a poder opinar distinto sin sentir que corre en peligro su libertad. Entonces digo, es muy grave, nosotros tenemos que defender la neutralidad del procurador. Tiene que ser un procurador respetado por todos. Por eso se demandan 2/3, para que justamente haya un procurador que sea para ambas partes, para toda la política, para toda la dirigencia, para todos los argentinos, una persona imparcial. A ver, usted dijo, me quieren meter preso, lo ha dicho una de las referentes de los derechos humanos, lo pretende también Cristina. ¿A qué causa que tiene en su contra le tiene miedo Macri? A ninguna, porque son todos un invento. O sea, nosotros no tenemos
denuncias, todas estas decenas de denuncias que me han hecho, son todas creadas por el kirchnerismo. Ellos, en su cinismo de decir que sufren un lofer, que no lo sufren, porque todas las causas que tienen ellos se iniciaron en el gobierno de ella. Jaime fue preso cuando ella era presidenta. O sea, nosotros no iniciamos una persecución. Ellos sí, desde que asumieron, se han llenado de denuncias y son todas fabricadas por el kirchnerismo, no por un competidor que perdió una licitación en manos de un supuesto amigo del gobierno. Eso no existió en mi gobierno. Todas las denuncias estas son creaciones fantasiosas en la cual van presionando a los jueces para condicionarnos en su accionar. Esto es lo que hacen todos los días. Viene a colación esto. Lo que le planteaba, la causa Correo Argentino, ¿usted no cree que fue un error o que no fue pertinente tratar de arreglar la deuda de Correo Argentino en su gobierno, una empresa de su familia? Porque lógicamente iba a haber suspicacia, ¿no? Es muy difícil de explicar, pero el Estado no puede desaparecer. Entonces, yo era presidente, había un Estado que tenía que resolver un conflicto que empezó en el 2003 y aún hoy no se resuelve. La persecución del kirchnerismo se inició contra mi familia en el 2003 como castigo a que yo no quise sumarme a su espacio o retirarme de la competencia por la Ciudad de Buenos Aires, que fue en aquella época, los años que llevamos. Y había que resolverlo y le tocó justo a un querido cordobés, Oscar Aguad, de resolverlo sin participación mía. Yo no supe absolutamente nada de en qué consistía la negociación. Pero entiendo que es como difícil de explicar, pero el Estado no puede desaparecer. Si no lo resuelve el Estado, no lo resuelve nadie. Pero eso fue superado porque yo llevé el tema a la justicia, dije que me digan si realmente hubo una acción, digamos, cuestionable por parte de Aguad. No ha dicho nada la justicia todavía y ahora fue superado por querer pagar el 100% de la deuda. Ya no se pide un plan, ni siquiera de las dimensiones favorables del que tiene hoy el de Oil Combustibles, y el gobierno se niega a recibir el 100%, demostrando que claramente ha habido una persecución desde el primer día y presiona a la jueza Ciruli, a las camaristas Díaz de Cordero y Valerini, que espero que en algún momento recuperen la autoridad y pongan un límite a los atropellos de Zanini y compañía. Volvemos a Córdoba. Usted, por lo que lo he escuchado, siempre apuesta a las internas para generar un candidato. Pero, sin embargo, vino a presentar su libro y muy al lado lo trajo a Gustavo Santos y lo presentó en sociedad como su candidato. Digo, ¿esto no atenta contra el sostenimiento del frente aquí en Córdoba? Más aún teniendo en cuenta que elípticamente ha mencionado a Negri, ha mencionado a Juez, pero ni siquiera ha mencionado a Mestre. Juntos por el Cambio tiene dirigentes muy valiosos. Vos nombraste a varios y que los respeto, que están haciendo labores muy importantes en lugares protagónicos en este momento de la batalla por la República, nuestros valores, nuestras libertades. Pero también siento que los cordobeses merecen tener una alternativa para gobernar su provincia, que tenga las cualidades para llevar adelante una gobernación. Y creo que la irrupción en el escenario de Gustavo Santos suma ese perfil. Y creo que cada uno tiene derecho a tratar de aspirar a lo que le parezca, y para eso están las PASO. Si hay un acuerdo inteligente entre todos, se hace una lista única. Si no, hay una PASO en la cual los cordobeses dirimirán quiénes son los que quieren que representen dentro de Juntos por el Cambio este sentimiento que ha sido tan cordobés, digamos, ¿no? Porque Córdoba ha sido el lugar donde nació el sí se puede, digamos, por definición, la que me hizo presidente, y sigue siendo el gran motor y la gran rebeldía del país, donde no cabe la resignación, porque el gran problema lamentablemente, del populismo es que el virus que te inyecta es la resignación, y acá no entra. Por suerte, el cordobés nunca se va a resignar a no ser protagonista, nunca se va a resignar a no tener un trabajo desde el cual poder hacer su aporte. En relación a lo que le decía recién Fabiana, bueno, está claro que Córdoba lo ha votado masivamente y a usted lo apoya, pero también ha votado masivamente a Schiaretti. ¿Nunca existió la posibilidad de un acuerdo político con el peronismo de Córdoba, con un peronismo federal, con un peronismo más democrático, Macri? La verdad que de las cosas que más me enorgullece es que haber trabajado con un espíritu federal como no se veía hace mucho tiempo en la Argentina. Y eso le permitió a Córdoba por primera vez en mucho tiempo tener un presidente que trabajó codo a codo con su gobernador, independientemente de que fuésemos de partidos distintos, porque lo importante era que los cordobeses estuviesen mejor. Y así hicimos muchas cosas con el gringo, y yo lo respeto y trabajamos muy bien. Sí.
en el fondo hicimos lo más importante, que es trabajar por los cordobeses juntos. Políticamente a veces no es tan fácil confluir, pero la verdad que en términos de valores y de objetivos los compartimos y sentimos lo mismo, ¿no? Una Córdoba que sale al mundo, una Córdoba que genera innovación y empleo, y espero que en el futuro también podamos coincidir en eso, en defensa de estos valores que hoy, lamentablemente, el kirchnerismo, que ha como secuestrado el peronismo, hoy es el partido que defiende a los que no trabajan o a los que no quieren trabajar, en vez de defender, como históricamente hizo el peronismo, a los que trabajan. Hoy ese rol lo cumple Juntos por el Cambio. Federico Tolchinsky va a hacer una pregunta. Macri, de las políticas económicas que lleva actualmente adelante el gobierno de Alberto Fernández, ¿cuál le parece la más equivocada? La primera que revertiría si le tocara asumir en estas condiciones. Por ejemplo, el cierre de las exportaciones de la carne, que ya mencionó, o los subsidios a las tarifas de la energía hiperconcentrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Ninguno sirve, pero lo peor es la sensación que tenemos todos los cordobeses que este gobierno lo único que quiere es aumentar impuestos. Cree que tiene el derecho a aumentarte un impuesto todos los meses porque los ciudadanos somos gente casi como esclavos que tenemos que trabajar para pagarle al gobierno los impuestos que ellos quieren y peor, para gastarlo en lo que ellos quieren. Y eso así no funciona. Ese nivel de ataque, de regulación, de intromisión con el sector privado, lo que ha generado es un nivel de destrucción de la inversión. Hemos visto, Tolchi, vos manejás los números, los niveles más bajos de inversión que hemos tenido en décadas. Y eso, si no hay inversión, no hay empleo. Y lo único importante de este país es generar empleo. Entonces tenemos que hacer todo lo necesario para que haya trabajo para los argentinos. Y para eso hay que tener un Estado que no te invade, que no te avanza, que no se interfiere con tu vida diaria como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno se ha metido en todo. El nivel de destrucción regulatoria que hemos tenido en un año y medio no lo hemos visto nunca. O sea, hasta la IGJ anuló la SAS, esta sociedad anónima simplificada que en media hora en Internet cualquier joven podía abrir su emprendimiento y tomar 3 empleados. No, dijo, no quiero esto en Internet, vengan con los papeles de vuelta, vengan al yugo de la burocracia que vamos a hacer lo que nosotros querramos. Eso no va. Hablando de economía, una de las cuestiones que siempre factura públicamente Cristina Fernández es que el Fondo Monetario le prestó plata a usted, le dio un gran préstamo a la Argentina que Argentina no podía pagar y sostiene que el Fondo Monetario hizo campaña por usted. Es uno de los argumentos para no arreglar ahora, habrá visto, ¿no? Son todas distintas formas de aproximarse a un relato. El relato es que la deuda es hija del déficit. Y Cristina Kirchner recibió 4% de superávit cuando empezó su gobierno y lo dejó con más de 5, casi 6% de déficit. Y ella tomó en los últimos 4 años cerca de 80.000 millones de dólares de deuda, más toda esta cantidad de deudas que dejó abajo de la alfombra, ¿no? Los holdouts que no pagó, las deudas con las provincias del 3%, de las cajas jubilatorias, el plan gas, deudas con los bolivianos que no le pagaba el gas, con los paraguayos que no pagaban la energía de Yacyretá. O sea que es mentira que desendeudó la Argentina. Y nosotros recibimos ese tremendo déficit y nos fuimos dejando un déficit de 0,5. O sea, ya una Argentina sin necesidad de seguir endeudándose para pagar esos gastos que el Estado tenía. Esta es la única realidad. Y el fondo, en la mitad del camino, cuando vino la crisis de la sequía, más que no tuvimos más financiamiento para financiar el déficit, aceptó colaborar con la Argentina por un apoyo enorme, por el fondo responde a la política del mundo. El mundo creía en lo que estábamos haciendo, porque estábamos yendo en el rumbo que va el mundo entero. Entonces, por eso nos dio el préstamo más grande, que fue a reemplazar cada deuda que iba venciendo de las que teníamos. Punto. O sea, todas esas cosas de vuelta que dice que se fugó el dinero, todas mentiras. Cada dólar que entró del fondo fue a pagar una deuda que ya teníamos y 2 de cada 3 pesos dólares que pagamos eran deudas que ya venían del gobierno anterior y de gobiernos anteriores. Bueno, hablemos de la acción o inacción en pandemia. Y puntualmente yo quiero preguntarle acerca del caso de su vacunación. ¿Sí? 2 preguntas. En realidad preguntas, apreciación. Muchos sostienen que usted no cumplió con su palabra porque se fue a vacunar, más allá de esto de que la compró, de que dejó un lugar para el argentino. Acá adentro usted tendría que haber tenido ese gesto. Ya me lo contesta. Lo segundo, que esta es una opinión, y usted lo sabe, considero que la oposición es una pata fundamental en todo sistema democrático del mundo. Usted también dice que con su gobierno hubieran conseguido las vacunas Pfizer.
Pregunto, ¿por qué como oposición, considerando que son tan importantes dentro de un sistema democrático, no hacen algo para que nos traigan la Pfizer? Porque la relación la tiene el gobierno, Fabiana. El gobierno es el que dialoga con las fábricas, el que dialoga con los otros países. Lo que yo digo claramente, un país que organizó el G20, un país que recibió la ayuda que recibió para la búsqueda de la tragedia del área San Juan. Nos hubiese sido muy fácil con ese nivel de relaciones con el mundo conseguir todas las vacunas, no solo la Pfizer que ya nos correspondía por los ensayos clínicos, con lo cual es más increíble y nadie ha podido explicar hasta ahora por qué no compramos los 13 millones de vacunas Pfizer. O sea, realmente el nivel de ineptitud que ha tenido el gobierno en el manejo de la cuarentena, de la pandemia, de acceder a las vacunas, es tremendo. Y el primer punto, la verdad que no entiendo. Yo dije que no me iba a vacunar hasta que el último argentino con morbilidades o expuesto tuviese vacuna. Pero y ya eso se cumplió. Ya eso se cumplió. Yo tenía turno para vacunarme en la Ciudad de Buenos Aires, más 60, apenas volví de viaje. Entonces lo que yo dije es, faltan vacunas en Argentina. Me entero que a 2 cuadras acá vacunan. Uno va y la paga. Yo lo mínimo que puedo hacer, ya que no puedo, no soy más presidente, no puedo conseguir millones de vacunas, al menos liberar mi vacuna para que otro la tenga. Esto fue lo que hice y espero que todos los argentinos que tengan que viajar por trabajo, por favor, y no se hayan vacunado, se vacunen afuera, porque faltan muchos meses para que todos los argentinos acá tengan vacuna. Entonces, aquel que pueda hacerlo, que lo haga, ¿no? Por ahorrarse $70, venga acá a usar una vacuna que otro la necesita sí o sí. Claro. Federico, Macri, algo pasó para que volviera a gobernar el kirchnerismo. Concretamente, ¿cuál es su autocrítica? Porque evidentemente algo pasó para que la gente lo eligiera. Hay que leer el libro. Pero además de promocionar el libro, hay que leer el libro donde ahí claramente explico las razones. Pero para mí, lo más importante es que nosotros ganamos porque había un deseo profundo de vivir con otra cultura del poder. Y eso lo demostramos, ¿no? En estos 4 años tuvimos un gobierno que no hizo sentir a ningún periodista, ninguno de ustedes se sintió amenazado, pudieron decir lo que querían a la hora que querían, ningún juez se sintió presionado, y hubo un gobierno que daba conferencia de prensa, un gobierno que informaba, había acceso a la información pública. Trepamos tanto en el ranking mundial de transparencia que pudimos calificar para la OCDE, estábamos número 1 para entrar. Lamentablemente este gobierno lo primero que hizo fue, me retiro de esta solicitud, no quiero participar de la OCDE, pues no quiero el expediente electrónico, no quiero comprometerme con la información pública, con todas las cosas que hacen a la transparencia y rendir cuentas. Eso quedó demostrado, que yo siento que es el mayor aporte que pudimos hacer en términos de que se puede vivir de otra manera. Obviamente había muchísimos de los que votaron el cambio que no tenían tanta certeza de que la Argentina estaba quebrada. La verdad que nosotros no lo dijimos en la campaña con Scioli, los dos negamos la situación de default de la Argentina, de falta de reservas, de energía, de falta de reservas en el Banco Central. Entonces, en ese contexto, haber empezado el camino de hacer una normalización de la economía, ajustes en la economía, generó mucho enojo, no tuve la capacidad de explicar en profundidad, especialmente a partir de, lo pongo en el libro, de las 14 toneladas de piedra que nos tiraron en el Congreso cuando intentamos una mini reforma por una uña en el sistema previsional. Hoy le cortaron un brazo y no hay ninguna piedra, porque nosotros no fabricamos piedras. Entonces ellos hacen estos atropellos a los jubilados en vez de una pequeña modificación y no pasa nada. Los mismos protagonistas que se desgarraban las vestiduras por lo que nosotros habíamos corregido en la fórmula de actualización de los saberes de los jubilados. Entonces digo... ¿Pero qué pasó? ¿No habrán sabido comunicar? Porque no lo vio usted, dice, pero tampoco no lo vio mucha gente porque le dieron el voto a los otros. Exactamente. Nosotros nos faltó relato, nos faltó explicar especialmente, Fabiana, a partir de las 14 toneladas de piedra. Yo pongo en el libro que se quebró nuestro gobierno, porque habíamos ganado una elección que habilitaba que empecemos los cambios profundos que no habíamos podido en el 2015. Y de golpe, al mes y medio, tenemos las 14 toneladas de piedra y un ataque a partir de ese momento feroz de esta peor versión que nos tocó del peronismo, que es el kirchnerismo, en términos de que con una intolerancia a convivir democráticamente, que hizo imposible para nosotros continuar el plan de reformas y además
me puso a mí una actitud defensiva, en la cual perdí la comunicación que recién la recuperé en las 30 marchas. Durante mucho tiempo yo me sentía tan agobiado por los problemas que teníamos que perdí la capacidad de explicarle a la gente qué estábamos haciendo y que volver atrás iba a traer este daño. Eso es lo que más me duele, que no haber encontrado la manera de explicarle a esos argentinos que van entre el 41% que sí nos votaron y el 75%, ponele, porque hay un 25% que está fanatizado con estas ideas populistas, de decirles que volver atrás iba a ser muy destructivo, que no había nada bueno en volver a aplicar las cosas que ya habían fracasado. Pero ahí yo no encontré la forma de explicar eso, que era tan obvio, que el rumbo estaba correcto, habíamos cometido errores, pero que había que continuar en este rumbo, porque es el rumbo que siguieron todos los países del mundo que les ha ido bien, que es respetar la libertad, apostar a la apertura económica, relacionarse con el mundo y al progreso tecnológico. Todo lo que detesta el populismo, que te dice aislate del mundo que es un peligro, aislate de la tecnología que es un peligro, acá no hay libertad, yo decido y vos hacés lo que yo digo. Y esto es lo que nos ha llevado 1 año y medio a retroceder en todo lo bueno que sí habíamos logrado hacer. Empezando, Córdoba ya se ha quedado sin el hub para el tema de los aviones, que para Córdoba era una revolución. Macri recién dijo que el kirchnerismo es la peor versión del peronismo. ¿Cuál sería la mejor versión? ¿La del justicialismo de Córdoba, la de Schiaretti? Y sí, ha sido una buena versión para Córdoba. Córdoba ha funcionado, claramente ha funcionado, pero también Córdoba tiene un desafío. Córdoba, que es el lugar más democrático tal vez de la Argentina, no puede seguir viviendo sin alternancia. Tiene que tener la capacidad de alternar, porque cuando uno pasa mucho tiempo en el poder y adquiere vicios, pierde empuje, pierde capacidad de renovarse, de innovar. Bueno, entonces, se ha dicho que Schiaretti es el más macrista de los peronistas. ¿Usted no se sintió usado de alguna manera como una herramienta de cambio en el medio para que Schiaretti a través suyo pudiera golpear al kirchnerismo haciéndolo elípticamente y no directamente? No, yo me sentí feliz de trabajar para los cordobeses, junto al gobernador, de haber hecho muchísimas obras, transformaciones, llevando exportaciones de trabajo cordobés al mundo y volvería a hacer todo lo mismo. Creo que tenemos muchísimo más por hacer. Lamento que en la mitad del camino no pudimos poder darle continuidad, pero por el camino que íbamos, cada vez teníamos más trabajo cordobés en el mundo. Macri, ¿quién gobierna hoy el país? ¿Quién decide? Obviamente, la vicepresidenta. Había que ser muy inocente para pensar que un presidente que es elegido por el vicepresidente va a tener poder. Esto era una obviedad, pero bueno, para unos quisieron creer, ¿no? Esta ilusión de el asado gratis que iban a tener y la heladera llena, creer lo que no iba a suceder. Lamentablemente hoy tenemos el consumo más bajo de carne en 100 años. Pero ¿Cristina es tan inocente como para dejarse estrolar en nombre de ella por el gobierno nacional? No, pero ellos creen en estas ideas, ellos creen de verdad, por eso han vuelto a cerrar la exportación de carne. No se dan cuenta que hoy los ganaderos que tienen 20 vacas la están mandando a liquidar, va a bajar el precio un ratito y después cuando no haya terneros nuevos, los precios van a ir al doble de lo que están ahora. Y vamos a haber perdido un montón de trabajo argentino, exportaciones, dólares, que el mismo presidente, como se contradice todo el tiempo, dijo hace unos meses que se necesitaban los dólares para financiar otras cosas que la Argentina necesita comprar. Y hoy, como pasa siempre, lo que dice el lunes se contradice el martes, destruyendo la palabra presidencial. Hablando de contradicción, ¿cómo lee usted que el kirchnerismo, que se precia o se vende como una suerte de campeón y defensor de los derechos humanos, haya tenido una expresión del presidente tan poco feliz, diciendo que el problema de los derechos humanos en Venezuela está desapareciendo? Una vergüenza. Haber vuelto al mismo lugar, haber vuelto a negar el nivel de violación de los derechos humanos que hay en Venezuela, haber desconocido a Guaidó, haber salido del Grupo de Lima y después nos sorprendemos del nivel de aislamiento que en poco tiempo hemos generado con el mundo. Nos sorprendemos que otros consigan todas las vacunas y nosotros no las podamos conseguir. Porque si sos parte del mundo, tenés que tener un compromiso de verdad con los derechos humanos. Tenés que tener un compromiso de verdad contra el terrorismo. Tenés que tener un compromiso de verdad contra el narcotráfico y el lavado de dinero. No podés decir una cosa y hacer otra porque el mundo no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos del mundo. Nosotros necesitamos ser parte de esa gran maquinaria. Vender, comprar, que nos visiten.
Y bueno, estas tenemos políticas muchísima gente que nos está mirando y también tenemos preguntas. Tenemos ¿no? muchas preguntas del público. Hay una multitud de televidentes del 12 que están participando a través de las redes. Macri, les trasladamos algunas. Muchas apuntan a dónde está la plata del FMI, un tema que ya sobrevoló en la charla. No sé si quiere ampliar una línea sobre esa cuestión. No, que es un relato falso. Cada dólar que entró el FMI está registrado en el Banco Central y se aplicó a pagar una deuda que ya tenía la Argentina. Bueno. Y encima bajando la tasa de interés a casi un tercio, que dicho sea de paso, hoy el señor Guzmán, o sea, el presidente Fernández, está endeudando a una velocidad altísima, más de 20.000 millones de dólares por año, a una tasa que es más de 5 o 6 veces la del Fondo Monetario Internacional. Y además también tenemos, por ejemplo, esta que dice María Paz. ¿Cuáles serían las nuevas propuestas? Además de hablar de los demás, como para ir renovando, plantea María Paz. María, es volver a creer en nuestras capacidades, volver a apostar a la cultura del trabajo, a ser parte del mundo, a modernizarnos. Modernizarnos es incluirnos. Yo sé que muchos, y espero cuando lean el libro también se analicen, que apostaron por el cambio y cuando llegó el momento del cambio, genera una dualidad muy grande en las personas, ¿no? ¿Cuántas veces no aguanto más a mi marido y al final, y si no consigo uno mejor y uno sigue, ¿no? Y esto pasa en todo. El soltar lo que uno tiene para conseguir algo mejor para todos es algo que nos desafía. Y creo que en esta etapa que viene ahora, en el 23, va a haber cosas muy distintas del 15. En el 15 llegamos por el 1,8 y conviviendo con 3 cosas terribles. Estábamos en minoría en la Cámara de Diputados, senadores, gremios, organizaciones sociales, empresarios, gobernadores. El país estaba quebrado y asintomático. O sea, nadie sabía que estaba quebrado, porque habíamos vivido hasta el último día en buenas apariencias con las reservas del Banco Central y las reservas de energía. Esta vez, en el 23, vamos a llegar, lamentablemente, pues ya lo estamos viviendo, en una crisis económica ahora, tal vez peor, pero nadie va a desconocerla. Macri, y ellos no van a tener mayoría. Fabi, a propósito de esto, defender la República es algo tangible para la gente. Todos entendemos de qué se trata, pero cuando medio país no come, Macri, ¿cómo se hace para llegarle a la gente con ese discurso? Cuando no tiene para la garrafa, cuando no tiene ni siquiera medio kilo de carne molida. Exactamente. En ese momento, en la necesidad extrema, uno tiene que darse cuenta que solamente vamos a salir de ahí en libertad. Y si alguien nos roba la libertad, nos roba el empleo del mañana. Porque nadie va a venir a invertir en un país donde no se respeta la ley, donde no hay libertades garantizadas, donde no hay equilibrio de poderes y donde hay una sola persona que tiene todo el poder. La gente pone su dinero donde hay garantías de que cuando lo invierta va a poder trabajar y nadie va a venir a usurparle su casa y nadie va a hacer nada o nadie va a soltar delincuentes peligrosos a la calle como soltó este gobierno a poco de comenzar. Esas son las cosas que alejan, Ahora ese asustan. no es el máximo error suyo que le costó, digamos, la elección, porque usted dice en el libro, soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Y de hecho usted propició la toma de medidas a largo plazo con un estadista, pero este país no tiene tiempo para medidas a largo plazo. En el mientras tanto, me parece que lo que decía Petete, tal vez se han olvidado de las cosas chicas, pero fundamentales para la gente, que era Por supuesto comer. hubo un enorme, Fabiana, hubo un enorme aprendizaje. Y yo valoro muchísimo el equipo que hoy va a estar listo para entrar a la cancha porque ese aprendizaje es único. Hay que haber estado ahí para entender en qué se falló y en qué se puede mejorar. Pero lo importante es que el rumbo es el correcto. Y nosotros tenemos que retomar ese rumbo y creer en nuestras capacidades. Por eso le digo a los jóvenes, que hoy veo que en nuestros 4 años no se fue ni uno, sino volvieron jóvenes y vinieron gente invertida a la Argentina, que por favor esperen, porque este es el año bisagra. Este es el año que cambia la historia de nuestro país. Acá comienzan 20 años de crecimiento. ¿Por qué? Porque esto que vos decís ya lo entendió mucha más gente que el 41. Mucha más gente que en ese momento se tentó por la musiquita populista de decir te regalo esto. Dijo, populismo sin plata es una mentira. Ahora me doy cuenta que hay que trabajar, que hay que creer en nuestra capacidad de trabajo. Y esto es lo que viene, esto es lo que viene. Claro. Y si unos jóvenes, no tenemos futuro, así que los jóvenes tienen que dar esta batalla final. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires están los votos y ahí vuelcan todos los subsidios, todo el clientelismo, toda la dádiva. Los subsidios son muy inequitativos. Y entonces es muy difícil después levantar una bandera desde el interior cuando la elección se cocina allí. Pero desde Córdoba el mensaje de la no resignación,
el mensaje de la esperanza, de la fuerza del trabajo, va a trascender el país. O sea, los cordobeses tienen una capacidad de liderar que va a generar de vuelta, como lo generaron en el 2015, en el 23, el camino, pero esta vez con mucha más madurez. Va a haber muchos argentinos que van a haber entendido que todo lo que vivieron había sido en base a quemarse la joya de la abuela y que ahora lo que hay que hacer es trabajar. Y por suerte hay. Recién vengo de unos chicos que exportan legumbres al mundo y podrían crecer muchísimo más si le dan financiamiento. En cada lugar que uno va, con el turismo, con la energía, con la minería, con las energías renovables, con el software. Los argentinos somos capaces de generar trabajo, somos capaces de crear. Lo que necesitamos es un gobierno que nos deje trabajar, que no nos llene de impuestos, que no nos cambie las reglas de juego todo el tiempo, que no nos atropelle y que nos dé una moneda, que es lo que nosotros nos llegamos a generar. Que una moneda significa que no haya más inflación, porque con inflación no se puede construir absolutamente nada. Macri, mientras usted responde, van pasando por la pantalla muchas de las preguntas que le hace el público. Por ahí alguien preguntaba, ¿con la soja al valor actual usted seguiría siendo presidente? Y otro televidente también marcaba que había hablado de los cordobeses en primera persona más temprano y recién después dijo en tercera persona. ¿Tiene en mente un cambio de domicilio, radicarse en Córdoba? Todo puede ser, pero digamos, lo que sí seguro es que cada vez voy a venir más a Córdoba, porque quiero apoyar mucho a la dirigencia de Córdoba y quiero realmente, entendiendo que el sentimiento nace acá, potenciarlo todo lo posible para que este cambio sea posible y que en el 23 realmente nos encontremos todos trabajando, esta vez convencidos mayoritariamente de que lo que vamos a hacer vale la pena. Bueno, ya para terminar, agradeciéndole por supuesto su visita aquí a Noticiero 12. Si usted fuese presidente en estos momentos, en medio de la pandemia, se están por anunciar restricciones, ¿qué medidas tomaría? Ya a esta altura opinar, con todas las decisiones desafortunadas que se tomaron, la cuarentena más larga del mundo el año pasado, cuando ahora vemos lo lejos que estábamos del problema y estuvimos encerrados inútilmente, la libertad que hemos perdido por no tener vacunas, porque con vacunas hoy tendríamos la misma situación que tienen, por ejemplo, en Miami, donde estuve a dar esta charla y vi a toda la ciudadanía en absoluta libertad. Con lo cual ahora que se perdió el equilibrio, Fabiana, en el cuidado de la salud psicológica, física, laboral de los argentinos, es muy difícil porque la ciudadanía está agotada, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque convivimos con la crisis sanitaria y con la crisis humanitaria y psicológica de gente que pierde su trabajo, gente que se deprime, gente que no se va a hacer sus tratamientos. Entonces hay que buscar ese equilibrio que hasta ahora el gobierno lamentablemente no lo encontró porque se lanzó a una supuesta quijotada descalificando a los demás países cuando no teníamos que tomarnos ese lugar. Recordemos la cantidad de comparaciones desafortunadas que hicimos con otros países que a la larga les fue muchísimo mejor que a nosotros. Con lo cual espero que desde la humildad el gobierno encuentre, dialogando, un equilibrio para no seguir destruyendo la vida de la gente y sí tener una prevención sanitaria suficiente. Macri, yo le quiero hacer una última pregunta, ¿no? Lo he escuchado con cierta autocrítica en algunas cosas, por qué se perdieron las elecciones, por qué está gobernando el kirchnerismo. En lo personal, después de haber sido presidente, ¿qué aprendió? Aprendés muchísimo, es una experiencia única, es un honor único, pero lo más importante es que hay que tener claro de que por más que uno sea ingeniero y crea en el hacer, hay un simbolismo. Hay que generar un simbolismo alrededor de lo que uno hace para que haya una mística que empodere, que entusiasme, que nos haga creer en lo que somos capaces de hacer. Y tal vez en lo mío, yo fui demasiado corto en la palabra, focalizado siempre en los hechos, ¿no? En mi naturaleza, que es el hacer. Y la verdad que faltó mucho eso, y eso fue lo que generó el abandono de una parte de la sociedad que hoy claramente está arrepentida porque nota que haber vuelto al pasado trajo solamente destrucción, ¿no? Bueno, y no me contestó lo que le preguntamos al comienzo. ¿Quién debería jugar el segundo tiempo? ¿Usted, Rodríguez Larreta o me parece que María todos los que Eugenia están preparándose son valiosos. Y yo voy a trabajar, Fabiana, para que todos lleguen a ese lugar
a ese momento en el mejor estado posible. O sea porque que sería usted no. sería muy bueno para la Argentina que tenga alternativas. Claro, pero usted se excluye de las legislativas o de las futuras presidenciales. Yo ya me excluí de las legislativas y dije que lo del 23 para mí no existe hoy como tema de conversación. Pero no se excluye. No existe como tema de conversación. No sé para qué queremos Pero no hablar se de lo que excluye. no sucede hoy. Y quiero decir a los cordobeses que esté donde esté, voy a estar siempre cerca. Pero en el siempre. ámbito futbolero, después de un primer tiempo, ¿qué viene? El segundo tiempo. Y es el segundo tiempo del cambio. Bueno, no vendió los botines, usted va a jugar entonces. voy a jugar. Le queremos sacar ¿Ustedes algo. quieren que le diga de qué lugar? Yo voy a jugar y estoy jugando porque amo este país. He dejado 18 años de mi vida y he destruido casi mi familia por haberme metido en política. Entonces no voy a abandonar ahora cuando estoy más convencido que nunca que estamos entendiendo y que hay mucha fuerza, que hay, como dijo Pilar Rahola... O sea que no va a abandonar, va a hay candidatearse. masa crítica. Pilar Rahola, que en la presentación del libro en Buenos Aires hizo una presentación increíble, se la recomiendo, la mujer con una fuerza que emociona, y ella dijo, hay una masa crítica en Argentina, ya no son más borregos. Y esto es lo que nos va a salvar, que hay una masa crítica que no va a resignarse. Bueno, en Argentina también hay que nace de mujeres Córdoba para todo el país. ¿no? Y que Además nace de Córdoba para todo el país. María Eugenia, Bullrich, hay Por mujeres eso, también muy por eso fuertes, digo, ¿no? tenemos mujeres, pues hay muchos dirigentes valiosos que estoy apoyándolos a todos y creo en ellos. Creo en ellos. Gracias por haber venido. Gracias por Muchísimas invitarme. gracias por estar aquí en este espacio. Muy bien. Ahora sí nos vamos a la